Saludos en el nombre de Jesús. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva. Y que le habla es el evangelista Elías Álvarez. Estamos aquí lunes en Puerto Rico, la isla tropical, donde hace mucha calor. Estuvimos pasando la semana pasada por una tormenta tropical que después subió y se convirtió en huracán y pasó por encima de Bermuda y provocó daños. Y tenemos el ambiente con mucha humedad. En Puerto Rico hay mucha humedad y la calor es muy preciosa. Así que usted siempre va a escuchar un abaniquito prendido por ahí, donde no tenemos aire acondicionado, pero poco a poco las cosas van a ir mejorando y yo mediante, yo le estoy pidiendo a Dios, Dios mío, ayúdame a conseguir un micrófono para poder evitar que todos esos grillitos que ustedes escuchan, los coquís y a veces a mis perras y la gente que pasan por la carretera cerca, que salgan, ¿verdad?, por la grabación y sea un poco más amena. Pero mientras tanto, estamos aquí en el campo y tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. El tema de hoy que estamos empezando en Biblia 203 es identidad de Dios. Quizá usted me va a ver en algunos momentos un poco nervioso, porque ¿quién puede explicar a Dios? ¿Quién puede tratar de poder explicar con palabras humanas a algo que es soberano y es sobre todas las cosas? Y quiero establecer varias cosas antes de poder hablar de lo que es la identidad de Dios. Quiero establecer de que Dios es el creador de todas las cosas, infinito, no tiene ni principio, no tiene ni fin. Por lo tanto, ¿cómo algo que es creado por Él puede entenderlo? Para poner un ejemplo, imagínese un pintor, agarra un canvas, pinta un cuadro precioso y después que termina de pintar el cuadro, te quedó brutal, preciosísimo. Usted le pregunta al cuadro, ya que tú fuiste creado por el pintor, defíneme quién es el pintor. Háblame de él. Lo más que te puede decir el cuadro es, mírame y podrás ver en mí algo, una parte de lo que es él. Canvas no puede explicar al que lo creó. Y nosotros estamos en esa posición. Dios muchas veces ha establecido en la Biblia, y vamos después a traer versículos, pero quiero dar una introducción. Dios ha establecido de que como está el cielo de distante de la tierra, así son los pensamientos de Dios, y los pensamientos del hombre son aquí en la tierra, ¿verdad? Y los pensamientos de Dios están por las nubes. O sea que no hay semejanza. La Biblia no dice en ningún momento, nosotros los hombres tenemos el 50% de la capacidad de Dios. No dice ni el 10%, ni el 1%. Ahora sí la Biblia dice que lo necio de Dios es lo sabio de los hombres. Y esto es para poder definirle a los hombres, para que ellos puedan entender qué pasa cuando tú te paras delante de Dios y tratas de entenderlo. Dicho esto, yo no espero, voy a dar esta clase no como teólogo, voy a dar la clase por lo que dice la palabra. Y lo que yo le pido a Dios, no se lo estoy pidiendo por simplemente pedírselo, es que esta clase, cuando yo le estoy orando a Dios, que es lo próximo que vamos a dar, Dios me dice a mí, va a hablar de mi identidad. Y yo le dije a Dios, ¿y eso es posible? El Espíritu de Dios, que resucitó a Jesucristo de los muertos, el Espíritu de Dios que toma del Padre y nos lo revela a nosotros,
está aquí conmigo, está allá en tu casa contigo, para revelarte, porque nadie puede hablar de Dios si no es por revelación divina. Muchas personas van a las escuelas teológicas a conocer de Dios. Y si usted no conoce quizás mucho estos estudios teológicos, en los estudios teológicos de Dios, acerca de Dios, ¿verdad?, se le otorga un grado de filosofía a las personas. Porque filosofía, pues porque Dios no es hombre, Dios no es carnal, Dios, tú no lo puedes hacer como hacían antes en las escuelas intermedias y superiores, que agarraban un sapito, te daban un sapo, lo habían por la mitad, tú empezabas a ver el corazón, las vísceras del sapito, los pulmones del sapito. Entonces la ciencia, teniendo algo frente a ellos que lo disectan, pues pueden sacar especialidades, y al médico se le da un doctorado en medicina, un MD, porque él practicó en eso. Ahora, cuando vamos a estudiar teología, Dios no es un sapito que tú lo disectas. Dios no es algo que tú puedes tocar y tú puedes decir, Él es como yo. Es más, vamos a describirlo de esta forma. Cuando nosotros estamos hablando de algo que quizás, por ejemplo, si yo vengo y digo, tengo una bola de baloncesto, pero es roja. Ya usted conoce lo que es una bola de baloncesto, más o menos su tamaño. Usted sabe lo que es el color rojo. Yo vengo y digo, tengo una bola de baloncesto roja. Entonces me compré un canasto, de estos canastos de baloncesto. Estoy haciendo referencia a lo que tú conoces y has tocado y has visto. Y el tablero es violeta, el aro es negro, y tiene unos destellos de unos rayos que están en la parte de atrás del alero. Y entonces está ubicado en un tubo donde yo puedo subirlo a la altura que yo quiera, hasta 11 pies, o 10 pies, o 8 pies, o 7 pies. Puedo subirlo y bajarlo. Y la base es una base negra que se puede llenar con agua o con arena. Todas las cosas que yo estoy explicando, las estoy explicando y haciendo referencia a cosas que usted ha visto, que usted ha palpado, que usted conoce. Eso se puede hacer referencia. Por eso es que cuando vamos a Apocalipsis, y en Apocalipsis el apóstol Juan empieza a hablar de las cosas que están en el cielo, él empieza a utilizar, es que es como el bronce bruñido que brilla, es como el sol, es como esto, es como color carmesí. Y entonces esa referencia como, pues usted más o menos puede tener una idea de a qué es lo que se está refiriendo y puede imaginárselo. Ahora, cuando hablamos de Dios, la Biblia dice, Él habita en luz inaccesible. ¿Qué significa inaccesible? Pues que donde Dios habita nadie puede llegar. Y la luz no es accesible por los hombres. Y me quiero detener un momento en esa definición para poder entender. Lo más que se asemeja se asemeja así bien, si es que se asemeja a algo. Cuando usted ve a una persona que está bregando en metal y está soldando dos piezas y está utilizando esa antorcha de soldador, que necesita dos tanques, uno de oxígeno y el otro, no me acuerdo si es nitrógeno, no me acuerdo. Cuando él le pega el soplete a las dos partes y ese fuego intenso, calor intenso, choca con las dos partes y usted le da con mirar, que no se debe de mirar porque te va a afectar la vista, hay
una reacción química y la luz que sale de ahí te ciega. Tú no puedes ver. Es un chispetazo de una, yo puedo decir una luz blanca, una luz resplandeciente, pero me quedo corto. Si tú ves ese chispetazo, tú te quedas como que unos segundos que tú miras para todos lados y no ves nada. O sea, la luz es tan fuerte que evita el acceso para ver después de ella. Entonces la Biblia dice, Dios habita en luz inaccesible. No la puedo comparar con nada humano. En otro verso dice, Él es el Padre de las luces. O sea, ahí es que entonces se rompe la cabeza más, porque tú te das cuenta que no es una luz inaccesible, sino son muchas cosas, manifestaciones que nosotros no la podemos ver. De ese Dios es que yo te voy a hablar. Y el único lugar que nosotros podemos conseguir referencia acerca de quién es Él es en la Biblia, porque en la Biblia Dios le revela a hombres y mujeres quién es Él. Y yo quiero que vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 20. Ahí están escritos los 10 mandamientos. Y quizá voy a empezar de una manera un poco fuera de orden, porque si usted estuviera en la escuela, estuviéramos con unas definiciones y con una metodología que en parte es necesaria, pero en parte también puede ser aburridísima. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque como yo estoy tirando este estudio al aire, hay diferentes personas que tienen diferentes maneras de aprender. Y voy a mencionar 3. Hay personas que pueden estar en un salón de clase, dame definiciones, dame citas bíblicas, y con eso es suficiente. Y funcionan de lo más bien. Lo agarran, lo analizan, lo tienen, lo digieren, espectacular. Hay otras personas que son visuales. Necesitan ver, necesitan como que palparlo. Hay personas que este video, como me ven a mí, se le hace más fácil, se hace más ameno estar atento. Si usted es de las personas que si usted pone un CD, usted pone un cassette y empiezan a hablar y la mente se le va y usted como que no puede concentrarse porque está escuchando, pero cuando usted ve un video, la persona que está frente a usted como que lo tiene atento y le cautiva la atención. Usted es visual. Hay otras personas que necesitan tocar, necesitan poder ver, oír, escuchar, palpar, y necesitan que lo lleven de la mano. Si estuviéramos aquí, los que conocen al Dr. Thompson, que es un hombre ya mayorcísimo, tremendo siervo de Dios y maestro, él es bien metódico en esta área, y yo aprendo mucho con él, pero yo soy visual. Entonces por eso es que yo trato de hacer las cosas un poquito diferentes y de una manera diferente, para que usted pueda entender unos ángulos que quizás de la forma tradicional a usted se le hace un poquito más complicado. Yo quiero que vayan a Éxodo, el capítulo 20. Esos son los 10 mandamientos. Y vamos a leer los 10 mandamientos, porque cuando yo era niño, a mí me hicieron memorizarme los 10 mandamientos de memoria. Y lo tenía que recitar a cada rato, uno detrás del otro, uno detrás del otro. Entonces si fallaba ¿verdad? en una palabra o lo que sea, me viraban para atrás y empezábamos de nuevo. Y cuando yo vi los 10 mandamientos, pues yo tenía una mente de religión. Yo me tengo que aprender los 10 mandamientos, porque esas son las ordenanzas de Dios, y si yo no las hago, fallo.
Y yo conozco mucha gente que tienen esa, en inglés se llama approach, o se acercan a la Biblia así. No, porque si yo no hago lo que Dios dice, pues voy a fallar. Pero cuando tú le preguntas, ¿por qué Dios dijo esto? Yo no sé, yo simplemente lo hago. Y estamos hablando acerca de identidad de Dios, porque terminamos de hablar acerca de identidad de los hombres, lo que es identidad entre nosotros. Y el sábado pasado, hace 2 días atrás, yo terminé hablando acerca del hijo pródigo, que era el menor, tenía un hermano que era mayor, y el padre. Y terminé diciendo que aunque hay 3 individuos en la historia, el personaje principal es el padre. Lo que pasa es que depende donde usted esté, el momento de su vida que está viviendo, la necesidad que tenga, las debilidades que tenga, las caídas que ha tenido, los levantares que ha tenido, usted se va a identificar con alguien de la historia. Y si usted ha sido de los que no son muy buenos siguiendo instrucciones, se identifica con el hijo pródigo. Cuando lea la historia, usted le va a dar un énfasis al hijo pródigo. Si usted ha sido de los que no se ha ido al mundo y se quedó en la iglesia y está haciendo las cosas bien y se quedó en la casa con el padre, usted va a decir, ay, el hijo pródigo, qué terrible es. El otro se quedó en la casa con el papá. Pero cuando se viene a resumir la historia al final, usted va a ver que el padre termina hablando. Que el padre quiere que los hijos entiendan quién es él, cómo él funciona. Y le dijo al hijo que se quedó en la casa, si todo lo que yo tengo es tuyo. Entonces cuando te miran la historia, el hijo que se quedó en la casa no conocía la identidad de su papá. Y el otro hijo, que es el hijo pródigo, antes de ser hijo pródigo, vivía con el papá y tampoco conocía la identidad de papá. Hoy estamos hablando acerca de identidad de Dios. Porque necesitamos conocerlo a Él. Dios en su palabra no escribe las cosas porque sí. Dios en su palabra no te dice, hazlo así porque yo te lo digo, punto y se acabó. Eso lo hacen los seres humanos, papá y mamá. ¿Se acuerdan cuando usted tenía como 3 añitos, 4 añitos, 5, algunos hasta los 10 años, los 11 años? ¿Y por qué? Y papá le contestaba. ¿Y por qué? Y papá le contestaba. ¿Y por qué? Y papá decía, porque sí. Se acabó, no pregunto más nada. Dios no es así. Dios no es así. Dios no es hombre. Él es Dios. Y entonces, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, se los da con un propósito que es un propósito muy bello, muy precioso. Y antes de yo poder definir la identidad de Dios, yo quiero leer Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Quiero leerlo. Vayan conmigo allí, vamos a empezar desde el 1. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo quiero que usted vea que dice, yo soy Jehová tu Dios. Él empieza a definir. Yo quiero que usted lea conmigo los 10 mandamientos, no como obligando, sino como definiendo. Quiero que lo vea de esa manera. Porque Dios le está hablando al pueblo y lo está definiendo para que el pueblo sea el pueblo de Dios, no el pueblo de otra cosa, sino de Él. Y dice el verso 3, y dice,
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, y Él mismo define quién Él es. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Detente un momento ahí. Dios está definiendo la relación que Él quiere con su pueblo. Y le está definiendo de que Él es un Dios celoso. Él no comparte el espacio de Él con más nadie. Escucha esto. Hoy en día tenemos tantas maneras de pensar en este mundo, tantas ideas nuevas que están saliendo después de la pandemia. Un montón de gente ha sacado un montón de ideas locas y medias tontas, y como tenemos el internet para que todo el mundo pueda proyectar todas las ideas y todos los videos que quieran hacer, salen una de revoluciones increíbles. Ahora, yo quiero que usted vea un ejemplo. Quizás no le hace justicia a lo que quiero quizás hablar por completo, pero es un ejemplo. Y me uso yo. Yo tengo a mi papá y mi mamá vivos. Mi papá es pastor de una iglesia. Y él es mi papá. Él me concibió. De momento, yo llego a la iglesia. Por ejemplo, yo llego a la iglesia y pues hay muchos hermanos en la iglesia. Quizás hayan, por ejemplo, 15, 20 hombres en la iglesia. Entonces, yo en vez de saludarlo a él y decirle papá, que papá en hebreo es source, fuente, la fuente de donde yo saco cosas, voy a donde otro hermano de la iglesia y le digo, papá, bendición. ¿Cómo se va a sentir mi papá biológico? Va a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tú haces eso? Y él va a decir, me estás deshonrando. Yo soy tu padre. Dios está hablando con el pueblo, le está poniendo esta misma visión al pueblo. Le está diciendo, y vamos a hacer un poquito de historia. El pueblo de Israel sale de Egipto. Egipto tiene una cantidad de dioses, pero muchísimo. Desde el primordial, que es Ra, y después Anubis, y después los otros que están debajo, y después los que están debajo de los que están debajo, muchos dioses. El pueblo de Israel viene de un lugar donde es natural de que, vamos a decirlo de esta manera, de que yo le puedo prender una vela a cada santo y no hay problema. No se van a molestar uno con los otros. Dios le está diciendo, así yo soy. Yo soy Dios fuerte. Yo soy Dios celoso. No tendrás dioses delante de mí. No te vas a inclinar a ellos. O sea, el ejemplo que yo di de mi papá y la iglesia. Imagínate que yo entré, le dije papá a otra persona, le dije bendición y lo saludé. Mi papá se va a levantar y va a decir, yo soy tu padre, no es él. No lo vuelvas a llamar así. Y Dios está compartiendo eso con el pueblo de Israel. Hay gente que dice, no, pero, sí, no, yo entiendo. Mire, y estamos en la introducción de identidad de Dios. Ya había contado esto y lo vuelvo a contar. Un día yo llego de trabajar a mi casa, me meto al baño
Me quito la ropa, me voy a bañar, me siento en el inodoro y ahí yo escucho la voz de Dios. Y Dios me dice, tienes a 3 personas primero que yo en tu vida. Escuchen, estas 3 personas yo no las estaba idolatrando. Estas 3 personas yo no estaba yendo a donde ellos a adorarlos. Yo quiero que usted vaya entendiendo lo que Dios hace, Dios se expresa, Dios se comunica, Dios quiere que tú lo conozcas. Y me dice, estas 3 personas están primero que yo y yo estoy en 4.º lugar en tu vida. Y me dice, mío es el primero, mío es el segundo y mío es el 3.er lugar en tu vida. Yo quiero que usted empiece a ver a Dios como un Dios, como Dios que es, de compromiso, de relación, de paternidad, que a Él le interesa mucho lo que por ahí mucha gente está tirando por el piso: fidelidad, ser honesto con Él, tener una relación saludable y activa con Él. No tener una relación de los fines de semana nada más. O como hay personas que me dicen, cuando llega la Semana Santa, yo no como carne. No te pisan una iglesia en todo el año. Entonces de momento, en Semana Santa no comen carne. Si hay algún culto, van. Si es una misa, van. Como quien dice, Dios mío, estoy aquí, ponché, y después se van. ¿Cuántos de los que son padres aquí les gustaría que su hijo viniera a su casa una vez al año a hablarle y a decirle, hello, estoy aquí, sigo siendo tu hijo, nos vemos, adiós? A nadie le gusta eso. Y cuando Dios se comunica con el pueblo de Israel, se está comunicando de su corazón. Le está diciendo, yo quiero que tú me entiendas, yo quiero que tú me conozcas. Y le dice, yo soy Dios celoso, yo soy Dios fuerte. Yo no quiero más nadie en el medio mío y tuyo. Ahora yo quiero que usted vea esto, porque es un concepto que a las personas hoy en día se les hace difícil. Esto que yo voy a explicar es bien impresionante. Hoy en día se hace bien difícil. Hoy en día la gente está tan ocupada, hoy en día la gente tiene tan poco tiempo, que las relaciones que tú tienes son relaciones de 5 minutos o 1 minuto. Llame a alguien por teléfono y trate de hablar con la persona más de 15 minutos. Quizás encuentra 1 o 2 personas. A mamá, claro. A su esposa. ¿Quién saca el tiempo para dedicarle toda la atención a usted? ¿Quién saca el tiempo para poner todas las cosas que esa persona tiene que hacer, las pone en una esquina en hold, las aguanta y dice, ahora yo voy contigo, dime qué necesitas y si tengo que estar el día completo contigo, estoy contigo? Hoy en día se hace bien difícil tú conseguir gente así. Hace 40 años no. Hace 60 años no. Es más, hace 80 años la gente tenían más tiempo y más dedicación con su prójimo que hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos tantas cosas que hacer por causa de que tenemos tanta tecnología y podemos hacer 40 cosas más de las que se hacían antes. Por eso, que yo no sé si usted se ha dado cuenta, que estamos más inaccesibles teniendo un teléfono celular que me pueden conseguir en cualquier momento. Estamos más inaccesibles teniendo comunicaciones, teniendo tabletas, teniendo computadoras, teniendo emails, teniendo textos, teniendo a Facebook, teniendo a Twitter, teniendo Instagram, a gente que usa TikTok. Y cada vez estamos más inaccesibles. Por eso es, y lo digo para que usted vaya viendo unas cosas,
que cuando la gente me llaman a mí, me pongo como ejemplo, me dicen, mira, necesito ayuda, ¿qué necesitas? Yo voy allá, bregamos, buscamos, hacemos 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Me dice la persona, pero es que la gente no hace eso ya. La gente tiene mucho que hacer. Los jóvenes de hoy en día, escuchen, están predispuestos a que la gente no esté presente. Están predispuestos a que la gente diga, no tengo tiempo. Están predispuestos a que si te ayudo es rapidito y me tengo que ir. So, cuando vamos a leerle a los jóvenes este versículo, los jóvenes lo ven como una imposición. ¿Por qué? Porque los adultos ya no tienen tiempo. Porque papá y mamá tienen que estar trabajando y no están en la casa. Porque ellos tienen que hacer las asignaciones solos, tienen que estar en la casa de la abuela o en casa de la tía. Y la gente siempre no tiene tiempo. So, cuando van a mirar a Dios, leen esto y dicen, esto es una imposición. Y Dios no está imponiendo, está haciendo una relación. Estoy cambiando el concepto para que puedas ver unas cosas de Dios que antes no veías. Seguimos leyendo. Dice el 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y te dice, eso es una imposición. Cuando nosotros aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos y en otros países, nosotros vivimos en democracia. Cuando nosotros leemos ese verso, nosotros le damos una connotación de democracia. Si usted vive con su papá o con su mamá y usted utiliza su nombre de una forma despectiva, de una forma que no es agradable, usted está deshonrando el nombre de sus papás. Pero como vivimos en democracia, nosotros decimos, pero eso yo le pido perdón y arreglo rápido. O como dicen aquí, yo me enfrío, yo busco que la cosa se enfríe y después seguimos con la relación. Porque aquí, cuando usted usa el nombre de una persona en vano, pues dice la gente, no pasó nada. Porque vivimos en una democracia. Porque en la democracia, usted está acostumbrado a que si usted piensa que usted tiene la razón, usted busca gente que lo apoyen. Y entonces, esa gente que lo apoyan, excusan la falta de respeto que usted hizo. Porque la democracia es así. Como él tiene más gente, pues entonces él tiene razón. Si insultó fue porque tenía razón. Esa es la democracia. No debiste haber hecho eso, pero como tenían la razón, pues te la damos. Porque, Cuando Dios está hablando con el pueblo de Israel, Dios está hablando desde el punto de vista de Dios, no de los hombres. Del punto de vista de soberano y de rey de Israel. No del punto de vista de la democracia y de los hombres. Entonces, aquí vamos. Históricamente, los reyes, cada rey tiene un nombre. Y su nombre es su gloria. Esto lo puede buscar en la historia. Napoleón Bonaparte, Alexander el Grande, lo puede buscar el Genghis Khan, lo puede buscar en Babilonia, lo puede buscar. Todos los reyes tenían un nombre. Y si alguien se atrevía
a blasfemar su nombre, se levantaban en contra de esa persona y lo mataban. Por esa razón, hubieron guerras de países contra países, porque insultaron el nombre del rey. ¿Qué significa insultar el nombre del rey? El nombre del rey es lo que lo representa al rey. Su nombre es lo que lo representa. Su nombre es su gloria. Entonces, por eso que cuando un rey va a firmar un documento, o iba a firmar una carta, o iba a ponchar una carta, se le llama al anillo que él tiene, que tiene su signo en relieve, que cuando él va a ponchar, o sea, poner la cera y él va a imprimir el anillo en la cera, se le llama la gloria del rey. Porque el símbolo representa lo que es el rey y su nombre. Y el nombre de él es todo. Tú lo blasfemas, él te va a aniquilar porque estás hablando de su reinado y de todo lo que él tiene. Si tú le traes presentes, si tú le traes honra al rey, el rey te va a honrar para atrás, porque tú estás honrando su nombre. Si usted vive en un país de democracia, ahora mismo en Estados Unidos, creo que el Partido Demócrata va a tener su rally o su reunión este próximo fin de semana, y allá ellos van a estar hablando y van a estar diciendo un montón de cosas, y ellos están, ¿verdad?, compitiendo contra el Partido de los Republicanos. Y cuando usted va a ese rally, se vale todo, se vale hablar mal de los contrincantes, se vale hablar peste del que fue en un momento el gobernador, el presidente de los Estados Unidos, pero cuando usted fue al rally de los republicanos, se vale todo, y Trump habla malísimo de Biden, Trump habla malísimo de Kamala, y entonces uno al otro se tiran, y nosotros que vivimos en democracia decimos, eso es política, se vale todo. Escuche, esa misma mentalidad la llevamos a la iglesia. No, porque aquel líder tiene razón, el otro no tiene razón, se vale todo. Eso no fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ese no es el gobierno que Dios tiene con su pueblo. El gobierno que Dios tiene con su pueblo es teocrático. Dios es juez, Dios es rey. Cuando Él dice, no tomarás mi nombre en vano, te está hablando desde la postura de Dios, Dios rey. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver esto? Yo estuve escuchando una mujer que estaba transmitiendo con un grupo de personas, y le preguntaron acerca de este mandamiento. Y ella dice, yo me puse a buscar acerca de qué es tomar el nombre de Dios en vano, y de las raíces de lo que está escrito en hebreo y lo que significa en hebreo, la profundidad de lo que significa. Ella dice que estuvo buscando, estuvo estudiando, y ella dice, lo que encontré marcó mi vida por completo. Ella dice, yo voy a leer aquí y voy a decir lo que ella encontró. Vamos a leer de nuevo Éxodos 20, el 7. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, ay, se me zafó, no vas a ser inocente. ¿Qué encontró ella? Ella encontró que en los escritos de los tiempos de Moisés, tomar el nombre de Dios en vano significa que tú eres el pueblo de Dios y tú representas a tu rey aquí en la tierra. Por lo tanto, de la manera en que tú te comportas, de la manera que tú hablas, de la manera en que tú te diriges, tú traes gloria al nombre de Dios. Si se comportas mal, si te comportas con mentira, si te comportas con engaño, tú vas a hacer que otra persona blasfeme en contra del nombre de Jehová, y tú estás violentando este mandamiento, porque lo estás representando mal.
En otras palabras, no es tan solamente que yo lo diga, es que yo provoque en otros que blasfemen su nombre. Cuando ella aplica eso, yo dije, espérate. Esto es en serio. ¿Por qué? Aquí que vamos el por qué. Estamos en identidad de Dios. Está en la introducción. ¿Por qué? Porque cuando a mí me enseñaron estos mandamientos, me dijeron que tú no falles. Pero cuando tú te das cuenta lo que Dios está diciendo, es que tú lo representas y los demás, si los representas mal, tú puedes hacer que los demás pequen. Y tú eres el culpable por eso. Y usted va a decir, ella, esto está bien fuerte. No, mi hermano, eso no está tan fuerte. Te voy a explicar por qué. Cuando yo era un muchacho, había un insulto, no sé si todavía lo hay, y yo espero, ¿verdad?, que usted entienda que es algo que quiero explicar, no es algo que quiero hacerlo de insulto. Pero cuando éramos nenes y un muchacho se molestaba contigo, lo que sea, te decía tu madre. Pero eso significaba un insulto. Y si no te decía tu madre, te decía el nombre de tu madre, el nombre de tu padre. ¿Y qué te tocaba a ti hacer como hijo? Defender el nombre de mi mamá. Bim, bum, bam, bim, bum, bam. Yo nunca lo hice, de dar cantazos ni de pelear por eso. Pero habían otras personas que te decían, ¿cómo fue que tú mencionaste a mi mamá? Se enredaban a pelear por el honor del nombre de su mamá. Si ese es el honor que nosotros le tenemos a nuestra madre y a nuestro padre, ¿cuánto más honor nosotros le tenemos a Dios? Póngase a pensar. Dios no está pidiendo algo extraordinario que ya tú no le das a tu mamá y a tu papá. Y vuelvo de nuevo. Yo cuando era joven y decían eso, mamá no estaba ahí, papá no estaba ahí. Yo no estaba obligado a defender, porque lo mismo yo podía decir, yo nunca se lo voy a decir, ellos nunca se van a enterar y nunca pasó nada. No, pero es que hay alguien que está blasfemando el nombre de mi papá, mi mamá. Y usted va a decir, pero es que, hey, eso está chévere, pero ¿y la Biblia? Bueno, dice la Biblia que cuando el rey David dice que un día era tiempo de salir a la batalla, no fue a la batalla, envió a su ejército, que se quedó en su casa. Dice que estando en la parte de arriba de la casa, mirando el paisaje, vio a una mujer que se estaba bañando a la distancia. La vio, preciosa, la deseó, preguntó por ella, se acostó con ella. Ella cae encinta, estaba casada con uno de los soldados de David. David lo mantuvo en secreto, mandó a buscar al soldado en una asignación especial para que viniera y le dio 2 días para que estuviera con la esposa. El soldado le salió más recto que él. El soldado le dijo, ¿cómo yo voy a estar con mi esposa si mis compañeros están en la batalla? Y el soldado se quedó en el palacio del rey durmiendo con los demás soldados. Y David dijo, aquí me chavé, porque si él no se acuesta con la esposa, entonces va a saber que la esposa le fue infiel. Entonces agarró y hizo una nota, una carta firmada por el rey, para que él mismo, ese hombre, siervo de él, la llevara al general y que el general la leyera. Y la carta que él estaba llevando era la sentencia de muerte de ese hombre. Decía, ponlo al frente de batalla, frente al muro donde dejan caer cosas para que muera. Así hicieron y así mataron a Urías Eteo.
David dijo, me salvé. Él murió, agarra a la esposa de él como su esposa. Viene un profeta y le dice, y le hace un cuento. Un hombre tenía una oveja, había otro hombre que tenía muchas ovejas. Y el hombre que tenía muchas ovejas vino, le llegó un invitado, le llegó un conocido. Y entonces el hombre que tenía muchas ovejas, en vez de matar una de las ovejas de él, fue a donde el que tenía solamente una oveja y se la quitó y se la mató, se la dio al amigo para que comiera. Mientras él estaba contando esto, David se llenó de ira. Se levantó y con mucho furor dijo, ese hombre tiene que pagar 4 veces tanto. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Porque tu pecado Dios lo vio y lo saca a la luz. Esa no era tu mujer. David quedó en pánico. David ahí mismo se tiró de rodillas y dijo, he pecado. Y casi siempre que yo escucho esta historia, la dejan ahí, relacionándose a cómo Dios saca las cosas que están en oculto, las saca a la luz, y cómo Dios les revela a los profetas, y cómo Dios se mueve. Y después dicen y le dan énfasis de que él perdió 4 hijos. Pero entonces yo hago la pregunta, ¿y por qué Dios lo castigó? Escuchen, ¿por qué Dios lo castigó? Y mucha gente dirá, ¿por qué? David pecó. Sí, pero es que él pecó en otras ocasiones y Dios no le bajó así de fuerte. ¿Por qué lo castigó? El profeta le explica a él por qué lo castigó. Y el profeta le dice a David, tú, rey, hiciste que tus enemigos blasfemaran el nombre de Jehová. Escucha, y es lo que estamos hablando, no tomarás el nombre de Dios en vano. Dios se molesta con David, falló, pecó, falló con las ordenanzas de Dios, pero David provoca que los enemigos de Israel, que son los enemigos de Jehová, hablen mal del nombre de Jehová a propósito porque David falló. Y Dios le dijo, tú hiciste que mis enemigos blasfemaran mi nombre. Cuando yo era un muchacho, si tú no defendías el nombre de tu papá y de tu mamá, te decían, tú no tienes madre. ¿Por qué te decían eso? Te estaban diciendo, tú no tienes valores. Tú no eres fiel. Tú no tienes principios. Por lo tanto, tú eres una persona que no eres digna de confiar. Vuelvo y digo, si eso nosotros lo hacíamos con nuestro padre y nuestra madre, ¿cuánto más Dios quiere que la relación sea con Él? Estamos estudiando identidad de Dios. Te estoy explicando que Él cuando se comunica porque quiere que tú lo entiendas, tú lo conozcas, tú sepas, tú tengas una relación con Él. Los mandamientos de Dios no son para fastidiarte la vida, son para tener una buena relación con Él. Si tú has mirado la Biblia como un libro que te castiga, como un libro que te señala, como un libro que te condena, yo quiero que tú entiendas que lo estás mirando de una forma equivocada. Porque es un libro que te lleva a conocerlo a Él. Y esto es muy interesante porque nosotros los seres humanos tenemos unos estándares para la gente que son nuestros amigos. Tenemos unos estándares para los que
si es mi esposa, mi esposo, mis hijos. Decimos, a mí tú me respetas. Y yo espero fidelidad. Y yo espero honestidad. Y yo espero que te comportes así, asado. Pero cuando nosotros vamos a donde Dios, esa no es la forma en que lo miramos a Él. Pero con nosotros sí. Con nosotros sí. He conocido a varias personas que me han dicho, esto es lo que yo pido de una persona. Y me empiezan a decir que sea una persona fiel, que sea una persona honesta, que sea una persona trabajadora, que sea una persona que esto, aquello, otro. Que cuando llegue el momento sea justo, me defienda, ¿verdad? En justicia, me defienda, saque la cara por mí y defiéndala. Si va a trabajar la compañía, si es un amigo, la amistad, si es, ¿sabes? Que lo haga. Y han sido varias las ocasiones en las que yo he dicho a personas, qué bueno que tú pides todo eso. El problema es que lo que tú estás pidiendo, tú no lo das. Entonces, toda relación en donde la balanza no está, ¿verdad? Así, medio, toda relación que la balanza se pesa más de un lado y la otra se levanta, no es una balanza justa. Cuando no es una balanza justa, ya no es una relación. Ahora es otra cosa. ¿Qué hacen los dictadores? Los dictadores en los países le piden al pueblo que hagan todo lo que ellos digan. Y el pueblo puede padecer hambre, necesidad, pero el dictador no padece hambre, no padece necesidad. Al dictador no le cortan la luz, no le cortan el agua. El dictador tiene todo lo que necesita y el pueblo no lo tiene. Por eso no es una balanza justa. Cuando Dios se acerca al pueblo de Israel y le da los 10 mandamientos, le da las leyes de Moisés, Dios le pide todo lo que Dios da. Dios nunca te va a pedir cosas que Él no hace. Y esto, hemos leído pocos versículos que está diciendo Dios, no busques a otro Dios, no lo adores, no te inclines a Él. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Porque lo mismo que yo te pido a ti, yo lo hago. El día que yo te busco a ti, yo no me olvido de ti, busco a otro. El día que yo te voy a atender a ti, yo no digo espérate que estoy atendiendo a 4 más. Lo mismo que yo te pido, yo lo doy. Cuando dice aquí, no blasfemes mi nombre, dice la Biblia, y el Padre que está en el cielo, si tú no te avergüenzas de Él aquí en la tierra, Él no se avergonzará de ti en el cielo. Partes iguales. Por lo tanto, yo no puedo mirar a Dios que Él es un dictador. Yo no puedo mirar a Dios de que Él me está pidiendo algo que Él no da. Porque Dios siempre es recíproco. Al punto que la Biblia dice, Él nos amó primero. Dios no se acerca a tu vida porque tú iniciaste el deseo. Él inició, Él amó, y porque Él amó, Él se acerca a ti. Dios no te va a pedir nada que Él no haya hecho primero. Y estamos hablando de identidad de Dios. Y empezando a definir quién es Él, qué dice Él en su palabra, para que tú puedas mirarlo de la forma correcta.
Porque yo he visto muchas veces que Dios se acerca y la gente entra en pánico. ¿Por qué? Porque el concepto que le han enseñado es que Él es un Dios terrible. Con Él no se juega. Yo conozco gente que me han dicho, no muchachos, si Él está allá en el trono esperando a que yo falle para mandarme un rayo y partirme por medio. Y yo le digo, ¿quién te dijo eso a ti? No, porque eres así. Yo dije, no, papá, espera. Número 1, eso de rayos déjaselo a los dioses griegos de Zeus. No me confundas a los dioses griegos con Jehová. Porque si algo mandó Jehová del trono fue a su hijo. No fue un rayo. Fue a su hijo. Para que le diera vida eterna y salvación a los hombres. No me confundas los dioses griegos con Dios. Con el único Dios verdadero. Yo quiero que tú vayas viendo a Dios. El Dios que cuando te pide algo, Él lo hizo primero para que tú entiendas cómo es y cómo se hace. El Dios que cuando tú piensas que Él te está exigiendo, Él dio la milla extra y a veces nosotros no entendemos ni lo cobramos. Mira esto. Nosotros cuando vamos delante de Dios, nosotros le pedimos a Dios que nos guarde. Le pedimos a Dios que esté presente. Le pedimos a Dios que sea fiel con nosotros. Le pedimos a Dios que cumpla sus promesas con nosotros. Pero vamos a ser recíprocos. ¿Tú eres fiel con Dios? ¿Tú le cumples las promesas a Dios? ¿Tú estás presente siempre? Vamos a ser recíprocos. Al punto, mira el punto de que en la Biblia a Dios no se le llama rey malo, no se le llama dictador, no se le llama abusador, al punto que se le llama Padre. Y por eso estamos estudiando lo que es identidad de Dios, para romper los conceptos humanos y poner los conceptos divinos de quién es Dios para con nosotros. Nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho. Nunca te va a llevar a un sitio para destruirte y abandonarte. Siempre va a extender su mano de misericordia. Y Dios va a ser bien vocal. Dios es bien vocal. Dios se comunica muchísimo. El Espíritu Santo se comunica muchísimo. Dios no te deja en lagunas. El día que tú estés en lagunas es porque el concepto que tú tienes es humano y no es el divino. Si tú te pones en un punto dado a decir, yo no entiendo a Dios, es porque lo que te explicaron de Él es humano. Busca en la palabra lo que Él dice de Él y lo vas a entender. Seguimos el sábado que viene con el tema de identidad de Dios y lo estamos desarrollando. Un tema muy vasto, muy largo, y esperamos en Dios poder darte a ver una realidad de tu Padre Celestial, una realidad preciosa. Que lo conozcas, que lo entiendas, que te saborees el poder estar con Él y entiendas de que su firmeza no es para destruir, es para hacerte como Él. Su voz no es para regañarte, es para moldearte. No es para destruirte, es para darte forma. Su presencia, aunque sea fuerte, porque mira qué fuerte la presencia de Dios, no está hecha para pulverizarte, sino está para que te vayas acoplando a ese poder que emana de Él y te acostumbres a lo que es esa gloria que Dios tiene.
Así que te vamos a llevar de la mano, Dios mediante. ¿Y por qué digo vamos? El Espíritu Santo tiene que estar ahí, muchachos. Sin Él no hacemos nada. Así que seguimos el sábado que viene. Comparte este video con personas. Hay mucha gente que necesita esta palabra. Queremos que crezcan muchas personas. Una vez un pastor me llamó y me dijo, las enseñanzas que tú estás dando, ¿tú me das permiso a yo enseñarlas en la iglesia? Y yo le dije, mira, las vas a enseñar. Y no le vas a decir a la iglesia que yo las enseñé. Agarra las enseñanzas, llévalas al corazón y de tu corazón saca y enseña para que la iglesia ponga la mirada en Cristo y no la ponga en ningún hombre. Que la paz de Dios sea contigo y que el Omnipotente te revele aún más de su presencia. Nos vemos el sábado próximo.